Good afternoon, scholars and staff. Welcome to MB News Sheltered Edition. I am your host, Miss Moreno, and students joining me today are Rogelio Palomares and Marlene. I want to start off by saying welcome back to Ms. Gutierrez. Today we have two special guests joining us. I want to introduce Ms. Espinosa and Gutierrez. Today they will be speaking to us as parents with kids at home during this sheltered home. What's up? Hi. I want to start off by asking you, what has been difficult during these times? Para mí, como mamá y maestra, teniendo 3 hijos aquí en la casa y trabajando a la misma vez de mi casa, creo que lo más difícil ha sido que siento que nunca paro, que siempre estoy trabajando, siempre estoy en comunicación con mis alumnos o sus papás, o mis hijos me están preguntando algo, o viene siendo lo mismo de siempre, de que tengo que cocinar o limpiar o X cosa, pero siento como que los días nunca paran, que siempre estoy haciendo algo. Los días están como juntados de lunes a viernes y no paro. Eso es lo que he sentido que ha sido lo más difícil. I think just to piggyback on what Ms. Espinosa just said, I echo the sentiment. I feel the same way. It's really hard when you're at home. You feel like your job never ends. You have chores, you have kids, and on top of that, now you have work. So it's trying to compartmentalize all those activities that you have to do. It's always hard as a working mom, but now it's even harder when you're at home, and you also want to make sure that your family is on top of their game. Like Mrs. said, we want to make sure our own kids are doing the best that they can away from school, but we also care about you guys too, right? I care about the 800 plus students that are at Montebella. So I want to make sure that, teachers are feeling supported right now, but at the same time, it's again balancing, okay, well, if I don't have daycare, who's to take care of my kids? I have to take care of my kids. What message do you have for parents? But my advice to parents, like Ms. Gutierrez was saying, taking it a little bit at a time. And I also agree in the same sense that if it's too much for your children, communicating it with the teacher and sharing that it's too much, because we want that type of feedback. I want to know if it's too much. I want to know if your child is dealing with something else, because right now we're all dealing with a lot. Maybe you're not at home. Maybe you get home late. We need to know those types of things. And I appreciate it when parents communicate with me and tell me, hey, I get home until late, and that's when my kid does the work. Another suggestion is having it a checkoff list visible for the kids somewhere in the house. Just put white paper somewhere on a wall in your house and create a list for your kids Monday through Friday, because I know most of us are creating a Monday through Friday, something visible for your children at home so that they could just check it off. That would be my suggestion, because that's what's working for me. That's a good suggestion that I'm gonna implement. La sugerencia para mí sería cuando vamos de viaje, ¿verdad? En avión, antes de que el avión comience a volar a la destinación, al lugar donde va a México, o sea, donde sea, ¿verdad? Te están dando las instrucciones de que por si en el evento de que hay una emergencia, que te tienes que poner la máscara de oxígeno, ¿verdad? Te dicen a ti que tú te tienes que poner la máscara de oxígeno y ya después ponérselos a tus hijos. Igual la situación aquí. Si tú te sientes estresado en la casa, o si usted se está sintiendo estresada en la casa, los niños van a sentir eso, se va a reflejar. Lo más importante es de que usted se cuide primero, ¿verdad? Cuídese usted, y ya si usted se siente más tranquila, o también si usted se siente más tranquilo para asistir a sus hijos, entonces ahí es donde pueden apoyarlos en la tarea. La otra sugerencia que tengo yo es a nuestros hijos les gusta mucho el Scholar Store. Pues ustedes también pueden hacer algo así en casa, ¿verdad? Yo lo que tengo en mi casa es el Mommy Store, la tienda de mamá. Lo que tengo es push pops, tengo chocolates, ¿verdad? Ya después de que ellos hagan la tarea y me ayuden con limpiar la casa, les regalo algo que ellos quieran por ese día. Thank you guys for taking time on your busy schedule and joining us in news. Thank you, Marlene. Thank you, Ms. Moreno, Ms. Espinosa, and Rogelio. Thank you, Rogelio. Thank you, Marlene. Thank you, Ms. Moreno. Thank you, Ms. Gutierrez. I do want to take this time to honor all the farm workers that have been
feeding us during these difficult times. And also on Tuesday, in case you didn't know, Tuesday, March 31st was Cesar Chavez's birthday and holiday. And here is Rogelio with more information on Cesar Chavez. Thanks to Cesar Chavez, a lot of farm workers have more benefits and rights. I also want to say thanks to the farm workers right now on these hard times. They're helping us. So huge thanks to the farm workers. También quiero agradecer a todos los que están trabajando en el campo. Ustedes son los que nos están manteniendo durante estos tiempos muy difíciles. I also want to take this time to thank all the farm workers, because you that are farm workers, you are making a difference in the world right now. You are feeding us. You're keeping us safe at home while you are out there putting yourself in danger. Thank you. We appreciate you. Speaking of farm workers, I am proud to announce these next special guests. I will let them introduce themselves. Me llamo Elodia Ibarra Chávez. Yo vengo de Santa Catarina, Guanajuato. Llegué aquí a California en el 1971. Llegué con mis papás. En el 76 empecé a trabajar en las máquinas de lechuga. En ese tiempo eran compañías grandes, Interharvest, no sé si alguno de ustedes llegó a escuchar eso. Yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años en las máquinas de lechuga y estuve en el tiempo que se hizo la huelga del 79. Anduve mucho tiempo, mi papá era muy activista, él andaba mucho apoyando a César Chávez y donde quiera que había una demostración nos llevaba a nosotros. Sé un poco de la historia de Chávez. Estuve en la huelga, como les dije, en el 79. En aquel tiempo, cuando yo empecé a trabajar, ganábamos a unos 75 la hora. Y después de la huelga del 79 nos subió a 5.25 y de ahí pues ha seguido subiendo. Yo les quiero decir y agradecer a todos los que andan en estos tiempos como estamos difíciles, que muchos pues quisieran estar en sus casas, pero tienen que salir a trabajar. Y los que estamos en casa a veces necesitamos trabajar y pues no podemos. Les agradezco mucho porque es un sacrificio. Solamente las personas que hemos andado en el campo sabemos el sacrificio que hacemos para que nuestros hijos tengan un mejor estudio, tengan un mejor futuro. La señora Alejandrina Urquizo, y soy del estado de Zacatecas. Trabajé muchos años, más de 40 años. Y muchísimas gracias por lo que ha hecho usted y todos los campesinos. Por ustedes nosotros comemos bien a gusto en nuestras casas. También le quería preguntar, yo sé que en un tiempo su hija mayor paró de ir a la escuela para ayudarles a trabajar en el campo. ¿Cómo se sintió usted en ese tiempo? Pues me dio tristeza porque como fueron 8 hijos y ella era la mayor, me dio tristeza porque su maestra, cuando ella estaba en la Bardin, me decía que ella podía salir adelante, ser algo en la vida porque era muy inteligente, pero ella como siempre fue una buena hija y era la mayor y eran 8 hijos, como que ella, me imagino que tuvo compasión de sus padres y se salió de la escuela, no terminó ni agarrar su diploma de la high school. Entonces pues yo me sentía triste y empezó a ayudar a la familia, porque miraba que mi esposo y yo trabajábamos muchos para salir adelante con ellos. Sí, muchísimas gracias por compartirla. Yo sé que es una pregunta difícil, pero es la realidad y esa historia es muy común. Igualmente, César Chávez también tuvo que salirse de la escuela a ayudar a su familia. Y es lo que no entienden muchas personas, que las personas que nos dan de comer a nosotros no les pagan los que se merecen y es muy común que sus hijos paren de ir a la escuela para ayudar. Y también usted ahorita, ya que se retiró de trabajar en los campos, es supervisora. Y muchas gracias también porque usted en estos tiempos difíciles, usted también está haciendo su parte. ¿Nos puede decir qué hace usted ahorita como supervisora? Sí, nos presentamos en la escuela, en la Farm Power, a darles su lonche a los niños, a todos los niños, que las madres que van por lonche para darles en su casa a los niños. Yo me siento contenta porque estoy participando todavía para ellos. Sí, pues muchas gracias por todos sus servicios, el tiempo que trabajó en los campos, y ahorita usted es una de las personas que está haciendo una gran diferencia, dándole de comer a los niños, repartiendo la comida. Muchísimas gracias por todo
lo que está haciendo usted para su comunidad. My name is Rosa Moreno. I was born originally in Michoacán, Mexico, and I live here in California in Williams. When I used to work in the fields, I used to work mowing, like working on the tomatoes, sugar beets back then, cucumbers, watermelons. After that, tomatoes harvesting on the machine. When they're harvesting the tomatoes, I used to sort the tomatoes. For those that don't know where Williams is at, that's about an hour north of Sacramento, and it gets very hot there. And I want to ask you, when you worked in the fields, did they ever provide a place for you to have shade when you took your breaks? Back then, no. We're talking many years back, and no, they didn't even have a shade. They only provide water. That was about it in outhouse bathroom, but that was about it. No shades at all. All the workers that are out there right now working, be careful. Cover your mouths. Don't get too close to each other, because whatever we're going through right now, it's contagious. We could all be carriers of that virus, and we don't know. So just be careful not to get too close. Wear a mask. And can you tell us where you currently work? Because that's why you have this expert advice because of your current job. Right now, I work in a pharmacy. I'm a pharmacy tech. So we advise all the people to stay apart, like 6 feet apart when they talk. Don't get close. Don't touch your hands. Always use sanitizer. Okay, well, thank you for joining us. Thank you for inviting me. Yo soy Héctor Enciso, radico en el área del condado de Colusa, en el pueblo de Williams. Soy trabajador de campo y soy de Guadalajara, Jalisco. Ahorita mi trabajo está encargado de preparar las tierras para la siembra de tomate, sandía, cebolla, maíz, trigo y muchos tipos de verduras. Y es un poco incómodo, bueno, estresante salir de tu casa, toda la familia quedándose, tu ir a trabajar, y en todos los trabajos entre los mismos empleados se escuchan pláticas que pues unos tienen miedo, otros quieren parar de trabajar por el temor de no saber si hay algún infectado. Sí es medio incómodo, pero pues de algún modo tenemos que sacar el trabajo adelante de la fruta y verdura. Yo sé que para ustedes es especialmente difícil porque tú tienes 2 niñas muy pequeñas en la casa. Le quiero dar gracias por sus servicios a usted y todos los campesinos en esta semana que vamos a recordar y a honrar a ustedes. Muchas gracias por ustedes. Estamos nosotros en la casa comiendo muy a gusto. De nada, saludos a todos, que estén bien. Thank you for joining us again. From all of us here at MP News, have a great day. And like we say every single day, go Scholars. Go Scholars. Go Scholars. Go